¿Alguna vez has visto cómo el destino puede cambiar una vida en cuestión de segundos? Lo que estás a punto de escuchar sucedió realmente en las calles de San Antonio, Texas, y cambiará para siempre tu perspectiva sobre el juicio, la compasión y los milagros que pueden surgir del corazón humano más endurecido. Esta es la historia de Roberto Vázquez, un hombre que construyó un imperio inmobiliario de $50 millones, pero que perdió algo mucho más valioso en el camino: su humanidad. Y de una pequeña niña cuya inocencia y determinación lograrían lo que años de terapia y medicina no pudieron hacer. Prepárate, porque esta historia te tocará el alma de una manera que jamás olvidarás. Roberto Vázquez había conquistado todo lo que había deseado en la vida. Sus torres de cristal decoraban el horizonte de San Antonio. Sus restaurantes de lujo servían a la élite de la ciudad. Y su nombre aparecía en las páginas de negocios de los periódicos más importantes. Pero hacía 3 años, un accidente automovilístico había cambiado su mundo para siempre. Ahora, a los 52 años, dependía de una silla de ruedas y de la amargura que había crecido en su corazón como una plaga. Esa mañana de octubre, mientras su chofer lo llevaba a una reunión de negocios, Roberto observaba por la ventana tintada de su Mercedes las calles que una vez había recorrido con sus propias piernas. El tráfico se había detenido completamente en la avenida principal, y su impaciencia crecía con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña niña con ropa gastada y zapatos rotos se acercaba de auto en auto, ofreciendo pequeñas flores de papel que había hecho con sus propias manos. Su rostro, aunque manchado por la pobreza, irradiaba una luz especial, una esperanza que Roberto había perdido hacía mucho tiempo. La niña se acercó a su ventana y la golpeó suavemente. Cuando Roberto bajó el cristal, sus ojos se encontraron. Ella le sonrió con una dulzura que lo desarmó por un instante, antes de que su corazón endurecido recuperara el control. Con una voz áspera y llena de desprecio, Roberto comenzó a burlarse de ella. Le dijo que era una molestia, que debería estar en la escuela en lugar de mendigar en las calles, que personas como ella eran la razón por la que la ciudad se veía mal. Sus palabras caían como cuchillos sobre el pequeño corazón de la niña, pero ella no se movía, simplemente lo miraba con una compasión que él no podía entender. Los otros conductores comenzaron a observar la escena. Algunos movían la cabeza en desaprobación hacia Roberto, otros simplemente preferían no involucrarse. Pero la niña permanecía allí, sosteniendo su pequeña flor de papel, como si esperara algo que solo ella podía ver. Roberto continuó con su cruel monólogo, diciéndole que él había trabajado duro para llegar donde estaba, que no tenía tiempo para limosneros, que ella debería aprender a valerse por sí misma. Su chofer lo miraba por el espejo retrovisor con evidente incomodidad, pero sabía que no debía intervenir. Fue en ese momento, justo cuando Roberto había alcanzado el punto más cruel de su discurso, que algo extraordinario sucedió. La niña no se apartó ni se echó a llorar como él esperaba. En su lugar, hizo algo que lo dejó completamente sin palabras. Se acercó más a la ventana y, con su pequeña mano, tocó suavemente la suya. En ese instante, Roberto sintió algo que no había experimentado en años: una corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Y entonces, para su asombro total, y el de todos los que presenciaron la escena, sus pies, que habían estado inmóviles durante 3 largos años, se movieron. Primero fue apenas un pequeño temblor en el pie derecho, luego en el izquierdo. Los dedos comenzaron a moverse lentamente, como si despertaran de un sueño profundo. Roberto miró hacia abajo con incredulidad, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La niña sonrió, como si hubiera sabido que esto iba a pasar. Dejó la pequeña flor de papel sobre el regazo de Roberto y se alejó lentamente, dirigiéndose hacia el siguiente auto. Pero antes de irse completamente,
Se dio la vuelta y le dedicó una última mirada, una mirada llena de perdón y esperanza. Roberto quedó allí, en su Mercedes, mirando sus pies que ahora se movían libremente, sosteniendo entre sus manos temblorosas una simple flor de papel que valía más que todos sus millones. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que no había derramado desde el día de su accidente. El tráfico comenzó a moverse, pero Roberto ya no tenía prisa por llegar a ningún lado. Por primera vez en años, tenía tiempo para reflexionar sobre quién se había convertido y sobre la pequeña niña que acababa de cambiar su vida para siempre. Durante los siguientes 3 días, Roberto no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la pequeña niña y sentía el movimiento milagroso de sus pies. Había cancelado todas sus reuniones importantes, algo que jamás había hecho en su carrera empresarial. Su asistente personal, María Elena, una mujer de 60 años que había trabajado con él durante 15 años, notó el cambio inmediatamente. Roberto comenzó a salir todas las mañanas en su silla de ruedas, recorriendo las mismas calles donde había conocido a la niña. Sus empleados lo miraban con preocupación, preguntándose qué le había sucedido a su jefe, siempre tan enfocado en los negocios. Pero él tenía una misión que era más importante que cualquier contrato millonario: encontrar a esa pequeña que había tocado su corazón y devuelto vida a sus piernas. Durante una semana completa, Roberto visitó refugios, comedores comunitarios y organizaciones benéficas de San Antonio. Describía a la niña una y otra vez. Su sonrisa dulce, sus ojos grandes y expresivos, las pequeñas flores de papel que vendía. Muchas personas lo reconocían como el famoso empresario, y algunos se sorprendían al verlo interesándose por los menos afortunados. Fue en el Centro Comunitario San José donde finalmente obtuvo una pista. Una trabajadora social llamada Carmen le contó sobre una niña que encajaba con la descripción y que vivía en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Pero había algo más que Carmen necesitaba contarle, algo que haría que Roberto comprendiera la verdadera magnitud de lo que había sucedido. La niña se llamaba Esperanza y su historia era desgarradora. Vivía con su abuela enferma en una pequeña casa de 2 habitaciones que amenazaba con caerse. Su madre había muerto en un accidente de trabajo 2 años antes, y su padre había abandonado a la familia cuando se enteró de la enfermedad terminal de la abuela. Esperanza, a pesar de su corta edad, se había convertido en el sostén de su pequeña familia, saliendo cada día a vender sus flores de papel para comprar medicinas y comida. Pero lo que más impactó a Roberto fue saber que Esperanza había estado ahorrando cada centavo durante meses para una causa muy especial. Carmen le explicó que la niña había escuchado hablar de un hombre rico que había quedado paralítico en un accidente, y había decidido que quería ayudarlo de alguna manera. Había estado preguntando por toda la ciudad cómo podía contactar con él, porque creía que todos merecían una segunda oportunidad. Cuando Roberto escuchó esto, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. La niña no solo lo había ayudado sin saber quién era, sino que había estado buscándolo para ayudarlo incluso antes de conocerlo. Su pequeño corazón había albergado más compasión por un extraño de lo que él había mostrado por cualquier persona en años. Carmen le dio la dirección de la casa de Esperanza, pero también le advirtió que la situación era desesperada. La abuela había empeorado considerablemente en los últimos días, y los doctores no le daban más de una semana de vida. Esperanza había estado trabajando día y noche, pero el dinero que ganaba vendiendo flores no era suficiente para los tratamientos que necesitaba su abuela. Roberto sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Esta pequeña niña que había sido tan generosa con él, estaba pasando por una de las pruebas más difíciles que alguien puede enfrentar. Y él, con todos sus millones, había estado demasiado ciego por su propio dolor para ver el sufrimiento de otros. Esa misma tarde, Roberto llegó a la dirección que Carmen le había dado. Era un barrio que nunca había visitado, lleno de casas pequeñas y calles sin pavimentar. Cuando encontró la casa de Esperanza,
Su chofer tuvo que ayudarlo a bajar de la camioneta adaptada que ahora usaba. Al tocar la puerta, fue la propia Esperanza quien abrió. Sus ojos se iluminaron al reconocerlo, pero Roberto pudo ver inmediatamente el cansancio y la preocupación en su pequeño rostro. Detrás de ella, se escuchaba la tos débil de su abuela. Esperanza lo invitó a pasar sin dudar, como si hubiera estado esperando su visita. La casa era humilde pero limpia, y Roberto pudo ver las pequeñas flores de papel que ella hacía esparcidas por toda la mesa de la cocina. En una esquina, había un frasco con algunas monedas y billetes arrugados, todos los ahorros de Esperanza. Fue en ese momento cuando Roberto tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino también su alma para siempre. Roberto miró alrededor de la pequeña casa y sintió algo que no había experimentado en años: vergüenza profunda y genuina. No vergüenza por estar en un lugar humilde, sino vergüenza por haber estado tan ciego a la realidad de personas como Esperanza y su abuela. Mientras él se quejaba de su destino en su mansión de lujo, esta pequeña niña enfrentaba desafíos que él ni siquiera podía imaginar. Esperanza lo guió hacia la habitación donde su abuela, doña Mercedes, yacía en una cama pequeña. La anciana de 78 años tenía los ojos hundidos pero brillantes de inteligencia y amor. Cuando vio a Roberto en su silla de ruedas, le sonrió débilmente y extendió una mano temblorosa hacia él. Doña Mercedes le contó a Roberto cómo Esperanza hablaba de él todas las noches. La niña había estado orando por el hombre rico que no podía caminar, pidiendo que encontrara la paz y la felicidad. Roberto se quedó sin palabras al darse cuenta de que, mientras él la había tratado con crueldad, ella había estado rezando por su bienestar. Durante las siguientes 3 horas, Roberto escuchó la historia completa de esta familia extraordinaria. Doña Mercedes había trabajado como costurera durante 50 años y había criado a su hija soltera con un amor incondicional. Cuando su hija murió, no dudó ni un segundo en hacerse cargo de Esperanza, a pesar de su propia enfermedad que ya comenzaba a manifestarse. Esperanza había aprendido a hacer las flores de papel de su abuela, quien le había enseñado que cada flor debía hacerse con amor, porque llevaría alegría a quien la recibiera. La niña no solo las vendía por dinero, sino porque genuinamente creía que podía alegrar el día de las personas. Roberto observó las pequeñas manos de Esperanza mientras hacía una nueva flor, y se dio cuenta de algo que lo conmovió profundamente. Cada flor estaba hecha con una perfección meticulosa, con colores cuidadosamente seleccionados y pétalos perfectamente formados. No eran simplemente manualidades de una niña desesperada por dinero, eran obras de arte creadas con amor y esperanza. Cuando llegó la hora de irse, Roberto sabía que no podía simplemente marcharse y pretender que nada había cambiado. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero llamó a su médico personal, el doctor González, y le pidió que viniera inmediatamente a examinar a doña Mercedes. Luego llamó a su abogado y le dio instrucciones muy específicas. Esperanza y su abuela lo miraban con curiosidad, pero Roberto no les explicó lo que estaba haciendo. Simplemente les dijo que regresaría al día siguiente y que no se preocuparan por nada. Esa noche, Roberto no durmió nada. Por primera vez en 3 años, no era el dolor de sus piernas lo que lo mantenía despierto, sino la urgencia de ayudar. Había pasado tanto tiempo enfocado en su propia tragedia que había olvidado completamente que tenía el poder de cambiar la vida de otras personas. Al día siguiente, Roberto regresó a la casa de Esperanza con un pequeño ejército de profesionales. El doctor González trajo consigo a los mejores especialistas de San Antonio. Un equipo de enfermeras llegó con equipo médico de última generación. Su asistente, María Elena, coordinó la llegada de trabajadores que comenzaron a reparar y renovar la pequeña casa. Pero lo más importante sucedió cuando Roberto se sentó con Esperanza en el pequeño jardín trasero de la casa. Le pidió perdón por la forma en que la había tratado el día que se conocieron. Le explicó que había estado muy enojado con la vida y que había pagado su frustración con una persona inocente, que solo quería ayudar. Esperanza lo escuchó con atención,
y luego hizo algo que Roberto nunca olvidaría. Le tomó las manos y le dijo que ya lo había perdonado desde el primer momento. Le explicó que su abuela le había enseñado que las personas heridas a veces lastiman a otros, pero que eso no los hace malas personas. En ese momento, Roberto sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Todas las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaron a desmoronarse. Por primera vez desde su accidente, lloró no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado, la oportunidad de ser una mejor persona. Los especialistas confirmaron que doña Mercedes podía ser tratada, pero necesitaría cuidados intensivos y medicamentos costosos. Roberto no dudó ni un segundo en cubrir todos los gastos, pero más que eso, se comprometió a asegurar que Esperanza tuviera todo lo que necesitara para crecer y estudiar. Al final de ese día, mientras veía a Esperanza jugar en su jardín recién arreglado, Roberto se dio cuenta de que sus piernas no eran lo único que había recuperado. Había recuperado su humanidad. Una semana después de conocer realmente a Esperanza, Roberto había experimentado más cambios emocionales que en los 3 años anteriores combinados. Su mansión, que antes había sido su refugio del mundo, ahora le parecía vacía y fría. Cada mañana se despertaba pensando en visitar a Esperanza y a doña Mercedes, y cada noche se iba a dormir planeando nuevas formas de ayudarlas. Los empleados de Roberto comenzaron a notar cambios dramáticos en su comportamiento. María Elena, su asistente de confianza, lo encontró un día revisando los estados financieros de todas sus propiedades, pero no para buscar formas de ganar más dinero, sino para identificar recursos que pudiera destinar a obras benéficas. Roberto había comenzado a investigar la situación de otras familias en el barrio de Esperanza. Descubrió que había docenas de niños en situaciones similares, huérfanos, niños cuidando a abuelos enfermos, familias enteras viviendo en la pobreza extrema. Por primera vez en su vida, sus millones tenían un propósito más allá de acumular más riqueza. El doctor González le había dado excelentes noticias sobre sus piernas. Los movimientos se habían vuelto más fuertes y consistentes cada día. Aunque aún necesitaba la silla de ruedas para distancias largas, ya podía caminar distancias cortas con la ayuda de bastones. Los médicos no podían explicar científicamente su recuperación, pero Roberto sabía exactamente qué la había causado. Un día, mientras visitaba a Esperanza después de sus sesiones de fisioterapia, la niña le hizo una pregunta que lo dejó reflexionando durante horas. Le preguntó por qué había estado tan enojado con la vida antes de conocerla. Roberto se dio cuenta de que nunca había hablado realmente sobre su accidente con nadie, ni siquiera con los terapeutas que sus doctores le habían recomendado. Se sentaron en el pequeño porche de la casa, que ahora había sido completamente renovado, y Roberto comenzó a contarle a Esperanza sobre el día que cambió su vida. Había estado manejando de regreso de una reunión de negocios muy importante, una reunión donde había cerrado el trato más grande de su carrera. Estaba tan eufórico por el éxito que no prestó atención a las señales de tráfico. El accidente no había sido culpa de nadie más. Roberto había admitido por primera vez, en voz alta, que él había sido el responsable. Había estado tan obsesionado con el dinero y el éxito que había perdido la concentración en lo que realmente importaba, la vida misma. Esperanza lo escuchó con la sabiduría de alguien mucho mayor. Cuando Roberto terminó su historia, ella simplemente le dijo que los accidentes pasan para enseñarnos algo importante. Le dijo que tal vez su accidente había sucedido para que él pudiera ayudar a personas como ella y su abuela. Esta perspectiva infantil pero profunda hizo que Roberto viera su tragedia desde un ángulo completamente nuevo. Por primera vez, comenzó a considerar que tal vez su accidente no había sido solo una desgracia, sino una oportunidad de redireccionar su vida hacia algo más significativo. Esa misma semana, Roberto tomó una decisión que sorprendió a todos sus colegas y empleados. Anunció la creación de la Fundación Esperanza, una organización benéfica dedicada a ayudar a familias en situaciones de pobreza extrema. Destinó el 50% de sus activos personales a la fundación, una cantidad que ascendía a más de $25 millones.
Pero Roberto no se conformó con solo donar dinero. Comenzó a involucrarse personalmente en cada caso que la fundación atendía. Visitaba familias, conocía sus historias y trabajaba junto con su equipo para encontrar soluciones duraderas, no solo ayudas temporales. María Elena se convirtió en su brazo derecho para este nuevo proyecto. Ella había observado la transformación de Roberto con una mezcla de asombro y alegría. El hombre amargado y resentido que había conocido durante los últimos 3 años había desaparecido, reemplazado por alguien lleno de propósito y compasión. La primera familia que ayudaron después de Esperanza fue la de un niño llamado Miguel, que vivía con sus 2 hermanas menores y su padre discapacitado. Roberto se dio cuenta de que cada historia era única, pero todas compartían elementos comunes: amor familiar inquebrantable a pesar de las circunstancias, y una dignidad que la pobreza no había podido quebrar. Al final de su primer mes dirigiendo la fundación, Roberto se dio cuenta de algo extraordinario. Sus piernas habían recuperado casi toda su fuerza, pero más importante aún, había recuperado la capacidad de sentir alegría genuina. Por primera vez en años, se levantaba cada mañana con emoción y propósito. Esperanza se había convertido no solo en la inspiración de la fundación, sino en su pequeña consejera informal. Roberto valoraba su opinión sobre cada familia que ayudaban, y ella siempre tenía insights sorprendentemente maduros sobre las situaciones más complejas. Una tarde, mientras veían juntos a doña Mercedes, que había mejorado considerablemente con el tratamiento médico, Roberto se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: una familia real, basada no en la sangre sino en el amor y el cuidado mutuo. 3 meses después de conocer a Esperanza, Roberto había experimentado una transformación tan profunda que las personas que lo conocían desde hace años a menudo no lo reconocían. Su rostro, que durante años había mostrado una expresión permanente de amargura y resentimiento, ahora irradiaba una paz que atraía a la gente hacia él. La Fundación Esperanza había crecido más rápido de lo que Roberto había anticipado. Otros empresarios de San Antonio, inspirados por su ejemplo, habían comenzado a hacer donaciones significativas. Pero lo que más emocionaba a Roberto no eran las cifras millonarias que manejaba la fundación, sino las pequeñas victorias diarias que presenciaba. Un día memorable, Roberto llegó a la oficina de la fundación para encontrar a María Elena llorando de alegría. Había recibido una llamada de la familia Rodríguez, una de las primeras familias que habían ayudado. Su hijo mayor, que había abandonado la escuela para trabajar y mantener a sus hermanos menores, acababa de recibir una beca universitaria completa gracias a los programas educativos de la fundación. Roberto se había dado cuenta de que ayudar a otros no solo curaba sus heridas emocionales, sino que también aceleraba su recuperación física. Sus sesiones de fisioterapia habían mejorado dramáticamente cuando comenzó a tener razones emocionales fuertes para caminar nuevamente. Ya no quería recuperar sus piernas por vanidad o independencia, sino porque necesitaba moverse libremente para ayudar a más personas. Doctor González había comenzado a referirse al caso de Roberto como el milagro de San Antonio en sus conferencias médicas. La combinación de factores emocionales positivos había creado una recuperación que desafiaba las explicaciones médicas convencionales. Roberto había pasado de depender completamente de su silla de ruedas a caminar distancias considerables con solo un bastón. Esperanza continuaba siendo su inspiración diaria, pero también se había convertido en algo más, su pequeña maestra de vida. Cada conversación con ella le enseñaba algo nuevo sobre la generosidad, la gratitud y la capacidad humana de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Un día especialmente significativo, Esperanza le pidió a Roberto que la acompañara a visitar el cementerio donde estaba enterrada su madre. Roberto había evitado los cementerios desde su accidente, asociándolos con pérdida y dolor, pero no podía negarle nada a Esperanza. En la tumba de su madre, Esperanza le contó a Roberto cómo había prometido a su mamá que siempre cuidaría de su abuela,
y que nunca perdería la fe en la bondad de las personas. Le explicó que cuando lo conoció ese día en el tráfico, había visto mucho dolor en sus ojos, el mismo tipo de dolor que ella había sentido cuando perdió a su madre. Roberto escuchó mientras Esperanza le hablaba a la tumba de su madre sobre él, presentándolo como su ángel de la guarda, que había aparecido justo cuando más lo necesitaban. En ese momento, Roberto se dio cuenta de una verdad profunda. Él no había salvado a Esperanza, sino que ella lo había salvado a él. La historia de Roberto y Esperanza había comenzado a difundirse por toda la ciudad. Los medios locales habían comenzado a cubrir las actividades de la Fundación Esperanza, pero Roberto siempre insistía en que el foco fuera puesto en las familias ayudadas, no en él. Un periodista especialmente persistente había logrado obtener una entrevista con Roberto y le había preguntado cuál había sido el momento exacto en que decidió cambiar su vida. Roberto reflexionó profundamente antes de responder que no había sido una decisión consciente, sino más bien un despertar gradual causado por el amor incondicional de una niña que había visto bondad en él cuando ni él mismo podía verla. Durante esta época, Roberto también había comenzado a reparar las relaciones que había dañado durante sus años de amargura. Su hermana Carmen, con quien no había hablado en 2 años después de una pelea sobre su actitud negativa, había sido una de las primeras personas a las que llamó para pedirle perdón. Carmen había quedado asombrada por el cambio en su hermano. Le contó que había estado orando por él todos los días, pidiendo que encontrara la paz y la felicidad. Cuando Roberto le habló sobre Esperanza, Carmen lloró al escuchar cómo una niña pequeña había logrado lo que años de terapia familiar no habían conseguido. María Elena había comenzado a documentar todas las historias de éxito de la fundación, creando un archivo de testimonios que servía tanto para inspirar a nuevos donadores como para recordar a Roberto el impacto positivo que estaba teniendo en su comunidad. Al final de este periodo, Roberto se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida. La verdadera riqueza no se mide en las cuentas bancarias ni en las propiedades que se poseen, sino en las vidas que se pueden tocar positivamente y en el amor que se puede compartir. Una tarde, mientras caminaba sin bastón por primera vez en 3 años por los jardines de la casa renovada de Esperanza, Roberto sintió una gratitud tan profunda que las palabras no podían expresarla. Había recuperado mucho más que el uso de sus piernas. Había recuperado su alma. 6 meses después del encuentro que cambió su vida, Roberto se encontraba de pie, sin ayuda de bastones ni silla de ruedas, frente a más de 500 personas reunidas en el salón de eventos más elegante de San Antonio. Era la primera gala benéfica anual de la Fundación Esperanza, y el dinero recaudado esa noche superaría el $1.000.000. Pero Roberto no estaba pensando en las cifras. Sus ojos buscaban entre la multitud a las familias que habían sido ayudadas por la fundación. Ahí estaba Miguel, el niño que ahora asistía a una escuela privada gracias a una beca, acompañado por su padre que había encontrado trabajo en una de las empresas de Roberto. También estaba la familia Rodríguez al completo, incluyendo al hijo que ahora estudiaba ingeniería en la universidad. Y por supuesto, en primera fila, estaban Esperanza y doña Mercedes. La abuela, que había recuperado completamente su salud, lucía un vestido elegante que María Elena había insistido en comprarle. Esperanza, radiante en un vestido azul claro, sostenía un ramo de flores de papel que había hecho especialmente para la ocasión. Roberto había insistido en que Esperanza fuera quien abriera el evento. Cuando la pequeña subió al escenario, la audiencia la recibió con una ovación de pie que duró varios minutos. Con una madurez impresionante para su edad, Esperanza habló sobre la importancia de ayudar a otros y sobre cómo los milagros suceden cuando las personas abren sus corazones. Cuando llegó el turno de Roberto de hablar, caminó hasta el micrófono sin ninguna ayuda. Su recuperación física había sido tan completa que los médicos la consideraban médicamente inexplicable. Pero Roberto sabía que la verdadera curación había ocurrido en su corazón, no en sus piernas. En su discurso, Roberto contó por primera vez públicamente
la historia completa de su encuentro con Esperanza. Habló sobre el hombre amargado y cruel que había sido, sobre la pequeña niña que había visto bondad en él cuando nadie más podía verla, y sobre cómo el amor incondicional había logrado lo que la medicina y la terapia no habían conseguido. La audiencia estaba completamente silenciosa, mientras Roberto narraba su transformación. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos al escuchar cómo una niña pequeña había tenido la sabiduría y la compasión de perdonar a alguien que la había tratado mal y había rezado por su bienestar. Roberto reveló que la Fundación Esperanza había ayudado a más de 200 familias en los últimos 6 meses, proporcionando no solo ayuda financiera, sino también programas educativos, atención médica y oportunidades de empleo. Pero más importante aún, había creado una red de apoyo comunitario donde las familias se ayudaban mutuamente. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Roberto anunció la creación del Programa de Pequeños Ángeles, diseñado específicamente para ayudar a niños que, como Esperanza, se habían convertido en el sostén económico de sus familias. El programa garantizaba educación completa, atención médica para toda la familia y apoyo emocional para que los niños pudieran ser niños en lugar de tener que cargar con responsabilidades de adultos. Dr. González, quien había sido invitado como uno de los oradores principales, presentó un estudio que había realizado sobre el caso de Roberto. Explicó cómo los factores emocionales positivos habían acelerado su recuperación física de maneras que la ciencia médica aún estaba tratando de comprender completamente. Pero el momento más especial de la noche llegó cuando Esperanza subió nuevamente al escenario, esta vez acompañada por Roberto. Juntos, anunciaron la apertura del Centro Esperanza, una instalación de múltiples servicios que proporcionaría atención médica gratuita, programas educativos, capacitación laboral y apoyo familiar para toda la comunidad. María Elena, quien había sido ascendida a directora ejecutiva de la fundación, presentó los planes arquitectónicos del centro. Sería construido en el corazón del barrio donde vivía Esperanza, en un terreno que Roberto había comprado y donado específicamente para este propósito. Durante la subasta benéfica que siguió a las presentaciones, uno de los artículos más preciados era una de las flores de papel originales de Esperanza, la misma que había dejado en el regazo de Roberto el día de su primer encuentro. La puja alcanzó los $50,000, ganada por Carmen, la hermana de Roberto, quien quería conservar ese símbolo de transformación en su familia. Al final de la noche, mientras las últimas familias se despedían y agradecían a Roberto por cambiar sus vidas, él se dio cuenta de una ironía hermosa. Había pasado décadas construyendo un imperio financiero que nunca le había dado verdadera satisfacción. Y ahora, regalando su fortuna, había encontrado una riqueza que ningún dinero podía comprar. Esperanza se acercó a él con una nueva flor de papel, esta hecha con colores dorados y plateados. Le dijo que era especial porque representaba todas las vidas que habían tocado juntos y todas las que tocarían en el futuro. Roberto tomó la flor y la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su saco, junto a su corazón. Sabía que esta pequeña obra de arte, creada por las manos amorosas de una niña extraordinaria, valía más que todos los trofeos empresariales que había acumulado en su vida anterior. Esa noche, Roberto se fue a casa caminando por primera vez en 3 años, acompañado por su nueva familia. Esperanza, Doña Mercedes, y un corazón lleno de propósito y amor que lo hacía sentir más rico que nunca antes. Un año después de aquel encuentro que cambió todo, Roberto se encontraba en el jardín trasero de su mansión, pero ya no se sentía solo en aquel gran espacio. El jardín había sido transformado en un área de recreo para los niños del programa Pequeños Ángeles, y los fines de semana se llenaba de risas, juegos y la alegría de decenas de familias que habían encontrado esperanza a través de la fundación. Esperanza, que ahora asistía a la mejor escuela privada de San Antonio gracias a una beca completa, había mantenido su tradición de hacer flores de papel, pero ahora enseñaba esta habilidad a otros niños
como una forma de terapia artística. Roberto la observaba dirigir talleres con una paciencia y sabiduría que seguían asombrándolo. Doña Mercedes, completamente recuperada y más vital que nunca, se había convertido en la coordinadora no oficial de las actividades familiares de la fundación. Su experiencia de vida y su calidez natural la habían convertido en una figura maternal para muchas de las familias, que necesitaban no solo apoyo financiero, sino también orientación emocional. El Centro Esperanza había abierto sus puertas 3 meses antes, y ya se había convertido en el corazón de la comunidad. Roberto visitaba el centro todos los días, no como un benefactor distante, sino como un miembro activo de la comunidad que había aprendido a amar. Un día particularmente significativo, Roberto recibió una llamada que lo llenó de una emoción indescriptible. Miguel, el primer niño que habían ayudado después de Esperanza, había ganado el primer lugar en una competencia estatal de matemáticas. Su familia quería que Roberto fuera el primero en saberlo, porque consideraban que sin su apoyo, Miguel nunca habría tenido la oportunidad de desarrollar su potencial académico. María Elena había documentado meticulosamente cada historia de éxito, y el archivo de la fundación ahora contenía más de 500 testimonios de familias cuyas vidas habían sido transformadas. Pero para Roberto, cada historia seguía siendo personal. Cada familia seguía siendo especial. Dr. González había comenzado a usar el caso de Roberto en conferencias médicas internacionales, no solo como un ejemplo de recuperación física inexplicable, sino como evidencia del poder curativo del propósito y el amor. Roberto había accedido a participar en estas conferencias, esperando que su historia pudiera inspirar a otros médicos a considerar factores emocionales en los tratamientos de sus pacientes. Carmen, la hermana de Roberto, se había involucrado completamente en las actividades de la fundación y había comenzado su propio programa de apoyo para hermanos de personas con discapacidades. Su relación con Roberto se había fortalecido de maneras que nunca habrían imaginado posible durante los años difíciles. Un domingo por la tarde, mientras Roberto paseaba por el Centro Esperanza, se encontró con una escena que lo conmovió profundamente. En el área de juegos, vio a Esperanza enseñando a un grupo de niños recién llegados cómo hacer flores de papel. Les explicaba que cada flor debía hacerse con amor, porque tenía el poder de alegrar el día de alguien. Uno de los niños, un pequeño llamado David, cuya familia acababa de llegar de Honduras buscando una vida mejor, le preguntó a Esperanza si las flores realmente tenían poderes mágicos. Esperanza miró hacia donde estaba Roberto y sonrió antes de responder que las flores no tenían magia, pero que el amor con el que las hacían sí podía crear milagros. Roberto se acercó al grupo, y David le preguntó si él creía en los milagros. Roberto se arrodilló para estar a la altura del niño y le contó cómo una pequeña flor de papel había cambiado completamente su vida. Le explicó que los verdaderos milagros no eran eventos sobrenaturales, sino momentos cuando el amor de una persona toca el corazón de otra y la transforma por completo. David escuchó con atención y luego le preguntó si podía hacer una flor para su mamá, quien había estado muy triste desde que llegaron a San Antonio. Esperanza inmediatamente comenzó a enseñarle la técnica, y Roberto sintió que su corazón se llenaba de una gratitud tan profunda que casi lo abrumaba. Esa noche, durante la cena familiar semanal que ahora compartía regularmente con Esperanza y doña Mercedes en su mansión, Roberto reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Un año antes había sido un hombre rico pero espiritualmente pobre, lleno de amargura y desconectado de todo lo que realmente importaba en la vida. Esperanza, que había crecido considerablemente durante ese año pero mantenía su sabiduría especial, le preguntó a Roberto si extrañaba su vida anterior. Él reflexionó cuidadosamente antes de responder que no extrañaba ni un solo día de esa vida vacía, porque cada momento de dolor que había experimentado lo había preparado para valorar completamente la alegría que ahora sentía todos los días. Doña Mercedes, quien se había convertido en una segunda madre para Roberto,
Le dijo que ella había orado durante meses para que apareciera alguien que pudiera ayudar a Esperanza, pero que nunca imaginó que Dios enviaría a alguien que necesitaba más ayuda de la que él mismo podía dar. Al final de esa velada, Roberto se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando inconscientemente toda su vida: una familia real, un propósito genuino y la paz que viene de saber que su existencia tenía un significado profundo. Antes de irse a dormir, Roberto caminó hasta su oficina y abrió el cajón donde guardaba la primera flor de papel que Esperanza le había dado. Aún la conservaba perfectamente, como un recordatorio tangible del momento en que su vida había comenzado realmente. Mientras sostenía la pequeña flor en sus manos, Roberto susurró una oración de gratitud por el accidente que había creído que arruinó su vida, porque ahora sabía que ese accidente había sido necesario para encontrar su verdadero destino. 2 años habían pasado desde aquel encuentro providencial, y Roberto se preparaba para el momento más importante de su nueva vida. En el gran auditorio de la Universidad de Texas en San Antonio, cientos de personas se habían reunido para escuchar su conferencia magistral, titulada El poder transformador de la compasión. Entre la audiencia se encontraban médicos, empresarios, trabajadores sociales, familias que habían sido ayudadas por la fundación, y por supuesto, Esperanza, ahora una estudiante destacada que había desarrollado sus propios proyectos de servicio comunitario. Roberto comenzó su presentación mostrando una fotografía de sí mismo tomada 3 años antes. Un hombre en silla de ruedas con una expresión amarga y ojos vacíos. Luego mostró una fotografía reciente donde aparecía rodeado de niños en el Centro Esperanza, radiante de alegría y propósito. Contó su historia completa, sin omitir los detalles más dolorosos de su transformación. Habló sobre el hombre cruel que había sido, sobre la pequeña niña que había visto algo bueno en él, cuando ni él mismo podía verlo, y sobre cómo el perdón y el amor incondicional habían logrado una curación que la medicina no podía explicar. La parte más emotiva de su presentación fue cuando invitó a Esperanza a acompañarlo en el escenario. Ahora una adolescente elocuente y segura de sí misma, Esperanza habló sobre la importancia de ver la bondad en todas las personas, incluso cuando ellas mismas la han olvidado. Roberto reveló que la Fundación Esperanza había ayudado a más de 2,000 familias en los últimos 2 años. Había construido 3 centros comunitarios, había otorgado cientos de becas educativas y había creado más de 500 empleos directos en la comunidad. Pero las estadísticas no eran lo más importante para Roberto. Lo que más lo emocionaba era saber que había inspirado a docenas de otros empresarios a crear sus propias fundaciones benéficas. El efecto Esperanza, como los medios habían comenzado a llamarlo, se había extendido por todo Texas y había comenzado a llegar a otros estados. Dr. González presentó los resultados de un estudio longitudinal que había realizado sobre el impacto de la compasión en la salud física. Había documentado casos similares al de Roberto, donde el involucramiento en actividades altruistas había acelerado procesos de curación que la medicina tradicional consideraba imposibles. María Elena, ahora directora de una red de 5 fundaciones inspiradas en el modelo de Esperanza, presentó los planes para expandir el programa a nivel nacional. Roberto había destinado la mayor parte de su fortuna restante a garantizar que el programa pudiera continuar creciendo durante las próximas décadas. Carmen, la hermana de Roberto, había escrito un libro sobre la transformación de su hermano que se había convertido en un bestseller nacional. Todas las ganancias del libro se destinaban a la fundación y había inspirado a miles de personas a involucrarse en actividades de servicio comunitario. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer en la audiencia le preguntó a Roberto cuál había sido el momento más difícil de su transformación. Él reflexionó profundamente antes de responder, que el momento más difícil había sido perdonarse a sí mismo por todos los años que había desperdiciado, siendo una persona amargada y egoísta. Esperanza tomó el micrófono y agregó que el perdón era como hacer flores de papel. Requería paciencia, práctica y mucho amor, pero el resultado final siempre valía la pena el esfuerzo. Al final de la conferencia,
Roberto hizo un anuncio que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. Había decidido donar su mansión para convertirla en un hogar de transición para familias inmigrantes que llegaran a San Antonio buscando una vida mejor. Él se mudaría a una casa modesta cerca del Centro Esperanza para poder estar más cerca de su trabajo diario. Esperanza se acercó al micrófono una última vez y le dijo a la audiencia que Roberto había demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el resentimiento. Y nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre estuvimos destinados a ser. La conferencia terminó con una ovación de pie que duró más de 10 minutos. Pero Roberto no estaba pensando en el aplauso. Estaba mirando a Esperanza, recordando a la pequeña niña que había tocado su ventana aquel día, y había cambiado el curso de su destino para siempre. Esa noche, mientras caminaba por los jardines de su mansión por última vez antes de donarla, Roberto reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Había perdido el uso de sus piernas en un accidente, pero había ganado algo mucho más valioso. Había encontrado su alma. Al día siguiente, Roberto se mudó a su nueva casa, una construcción sencilla pero cómoda a solo 2 cuadras del Centro Esperanza. Su primera visita fue de Esperanza y doña Mercedes, quienes llegaron con flores frescas para ayudarlo a decorar su nuevo hogar. Mientras los tres compartían té y pastelitos en la pequeña cocina, Roberto se dio cuenta de que había llegado al final de un capítulo de su vida y al comienzo de otro, aún más emocionante. Tenía 60 años, había recuperado completamente la salud y tenía por delante décadas de oportunidades para seguir sirviendo a su comunidad. Esperanza, ahora una joven líder comunitaria reconocida, le dijo que estaba orgullosa de él no por el dinero que había donado o los premios que había recibido, sino por haberse convertido en la persona bondadosa que siempre había tenido el potencial de ser. 5 años después de aquel encuentro que cambió 2 vidas para siempre, Roberto se encontraba de pie frente al espejo de su modesta habitación, preparándose para el día más especial de su nueva existencia. Esperanza se graduaba de la preparatoria como la estudiante con las mejores calificaciones de su generación, y había sido aceptada con beca completa en Harvard para estudiar trabajo social. La joven de 16 años había crecido hasta convertirse en una líder inspiradora en su comunidad, pero había mantenido la humildad y la sabiduría que la habían caracterizado desde niña. Su proyecto de tesis de preparatoria sobre el impacto de la compasión en la transformación social había ganado reconocimientos estatales y había sido publicado en revistas especializadas. Roberto se había convertido en algo más que un benefactor para Esperanza. Era el padre que ella nunca había tenido, y ella era la hija que él nunca supo que necesitaba. Su relación había evolucionado naturalmente hacia una adopción legal que había sido finalizada el año anterior, convirtiendo oficialmente a Esperanza en Esperanza Vázquez. Doña Mercedes, ahora de 83 años y gozando de excelente salud, había encontrado una nueva pasión en sus últimos años. Había comenzado a escribir sus memorias, documentando no solo su propia historia de vida, sino también la increíble transformación que había presenciado entre Roberto y Esperanza. El Centro Esperanza había crecido hasta convertirse en una red de 8 centros comunitarios que servían a toda la región metropolitana de San Antonio. Más de 10,000 familias habían sido impactadas positivamente por los programas de la Fundación, y el modelo había sido replicado en más de 20 ciudades de Estados Unidos. María Elena, que había recibido numerosos reconocimientos por su liderazgo en el sector no lucrativo, había desarrollado un programa de mentoría que conectaba a empresarios exitosos con organizaciones benéficas, creando alianzas que habían movilizado más de $100 millones para causas sociales en todo el país. Roberto había encontrado un nuevo propósito en los últimos años: viajar por todo el país compartiendo su historia en universidades, hospitales y centros de rehabilitación. Su mensaje de que la verdadera curación viene del servicio a otros había inspirado a miles de personas que enfrentaban sus propias crisis personales. El día de la graduación de Esperanza,
Roberto se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 5 años. Pero en lugar de sentir la ansiedad que solía acompañar los días importantes en su vida anterior, sintió una paz profunda y una gratitud que parecían expandirse desde su corazón hacia cada célula de su cuerpo. Caminó hasta la cocina donde encontró a Esperanza ya despierta, sentada a la mesa con una taza de café y una nueva flor de papel en sus manos. Esta tenía colores especiales: dorado para representar el conocimiento que había adquirido, verde para simbolizar el crecimiento que había experimentado, y rojo para el amor que había compartido con su nueva familia. Esperanza le entregó la flor a Roberto y le dijo que era para agradecerle no solo por cambiar su vida, sino por permitirle ser parte de cambiar la suya. Le recordó que él había sido su primer milagro, pero que juntos habían creado muchos más. Durante el desayuno, doña Mercedes se unió a ellos y los tres recordaron algunos de los momentos más especiales de los últimos años. Hablaron sobre Miguel, quien ahora estudiaba ingeniería en Stanford, sobre la familia Rodríguez, que había abierto su propio negocio exitoso, sobre David, el niño hondureño que ahora hablaba inglés perfectamente y soñaba con ser médico. Roberto reflexionó sobre cómo cada una de estas historias había agregado una nueva dimensión de significado a su propia existencia. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dólares acumulados, sino en vidas transformadas, en sonrisas creadas y en esperanza restaurada. La ceremonia de graduación fue emotiva para toda la familia. Cuando Esperanza cruzó el escenario para recibir su diploma, Roberto y doña Mercedes no pudieron contener las lágrimas de orgullo. Ver a esta joven extraordinaria alcanzar sus sueños era la culminación de todo lo que habían trabajado juntos. En su discurso como estudiante destacada, Esperanza habló sobre cómo una pequeña flor de papel puede cambiar el mundo cuando se ofrece con amor. Contó la historia de su encuentro con Roberto sin mencionar nombres, pero todos en la audiencia sabían de quién hablaba, porque su historia había inspirado a toda la comunidad escolar. Esperanza terminó su discurso con una reflexión que conmovió a toda la audiencia. Aprendí que cuando extendemos nuestras manos para ayudar a alguien más, sin darnos cuenta también estamos extendiéndonos hacia arriba, hacia la mejor versión de nosotros mismos. Después de la ceremonia, la familia regresó a casa para una celebración íntima. Roberto había preparado una sorpresa especial para Esperanza. Había creado un álbum de fotografías que documentaba su viaje juntos desde aquel primer día en el tráfico hasta su graduación. Mientras hojeaban el álbum, Roberto se detuvo en una fotografía tomada 2 años antes, durante la construcción del 5º Centro Esperanza. En la imagen, él y Esperanza aparecían trabajando lado a lado, plantando flores en el jardín del centro. Roberto recordó que ese día había pensado que había encontrado su paraíso personal, un lugar donde podía servir, amar y crecer junto a las personas que más importaban en su vida. Esperanza le dijo que había tomado una decisión sobre su futuro. Aunque iría a Harvard para estudiar trabajo social, había decidido regresar a San Antonio después de graduarse para expandir el trabajo de la fundación. Quería asegurarse de que el legado que habían construido juntos continuara creciendo y tocando más vidas. Roberto sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Saber que Esperanza quería continuar el trabajo que habían comenzado juntos era el regalo más grande que podía recibir. Pero más que eso, saber que ella había elegido dedicar su vida a ayudar a otros confirmaba que había cumplido su propósito más importante: ayudar a formar a una persona extraordinaria que haría del mundo un lugar mejor. Esa noche, mientras los tres se sentaban en el porche de su casa viendo las estrellas, Roberto reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Había comenzado como un hombre roto, tanto física como espiritualmente, y ahora se sentía más completo de lo que jamás había imaginado posible. Esperanza se acurrucó junto a él en el sofá del porche y le dijo que quería hacerle una pregunta que había estado guardando durante años. Le preguntó si alguna vez se arrepentía del accidente que había cambiado su vida.
Roberto reflexionó profundamente antes de responder. Le dijo que durante años había maldecido ese accidente, pero que ahora lo veía como el momento más afortunado de su vida. Sin ese accidente, nunca habría estado en esa intersección ese día específico. Nunca habría conocido a la persona más extraordinaria que había encontrado jamás. Y nunca habría descubierto que su verdadero propósito en la vida era amar y servir a otros. Esperanza sonrió y le entregó una última flor de papel, esta hecha con los colores del arco iris. Le dijo que representaba todas las emociones que habían compartido juntos, la tristeza que habían sanado, la alegría que habían creado, la esperanza que habían inspirado, y el amor que los había transformado a ambos. Roberto tomó la flor y la guardó junto a su corazón, donde había guardado todas las flores de papel que Esperanza le había dado a lo largo de los años. Supo que esta historia, que había comenzado con un encuentro doloroso en un día de tráfico intenso, se había convertido en la historia de amor más hermosa de su vida. El amor entre un padre y una hija, que se habían encontrado cuando más se necesitaban el uno al otro. Mientras las estrellas brillaban sobre San Antonio, Roberto supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Una familia real, un propósito auténtico, y la paz que viene de saber que su vida había importado de maneras que nunca habría imaginado posible. La pequeña flor de papel que había comenzado todo seguía guardada en su escritorio, pero ahora estaba acompañada por cientos de otras flores, cada una representando una vida tocada, una sonrisa creada y un corazón transformado por el poder infinito del amor incondicional.